Gloria sea el Señor. Estuvimos hablando la semana pasada de algunos nombres que se le escriben en la Biblia a este personaje, el dragón, el engañador, Apolión, Belcebú, Belial, el malo, el tentador, el acusador de los hermanos, ángel de luz, mentiroso, asesino, enemigo, león rugiente, etcétera. Entonces, pues, algunas actividades de Satanás, él es un imitador de Dios. Él no puede hacer lo que Dios hace, pero se esfuerza en imitarlo con la intención de debilitar al pueblo de Dios. Amén. Y no dejar que nosotros hagamos lo que debemos hacer, amar, honrar y adorar a nuestro Dios y servirle de corazón sincero. Dice la Biblia en 1 de Juan 3, 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, por esto, el mundo no nos aborrece porque no le has conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es Él. Satanás los quiere imitar, pero jamás se va a parecer a nuestro Dios. Satanás tiene bendito sea el nombre del Señor, tiene una falsa trinidad en su papel de imitar a Dios. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 2 y 16, 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En Apocalipsis 13:2. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Por supuesto que la verdadera Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tiene que ver nada con este personaje. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Él tiene sinagoga. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice Apocalipsis 2:9. Esto, él tiene su doctrina, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostasarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, dice Primera de Timoteo 4:1. Tiene misterios, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Primera de Tesalonicenses 2:7. Tiene un trono. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Estoy leyendo algunos textos para que ustedes puedan irse armando de ellos y ahorita podemos ir ahondando en el asunto. Dice que tiene un reino y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. Con frecuencia se pregunta si Satanás realmente tenía el derecho de ofrecerle al Salvador los reinos de esta tierra. En un sentido muy real, sí lo tenía, claro, porque Adán se lo había entregado, por eso era que lo tenía. Dice que tienes adoradores, Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Tiene ángeles, naturalmente ángeles caídos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Aleluya. En el verso 4 de Apocalipsis 12 dice aquí que Juan parece indicar que Satanás pudo haber persuadido a un tercio de los ángeles del cielo a unirse a él en una vil rebelión contra Jehová Dios. Tienes ministro, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11:15. Aleluya. Dios está, perdón. Es interesante notar que el movimiento que decía Dios está muerto varias décadas atrás no fue iniciado por un comunista o un ateo, sino que fue producto de un profesor metodista que enseñaba en una facultad de una universidad religiosa. Dios, dicho sea de paso, ese movimiento está muerto ahora, mientras que Dios está muy vivo. Hace milagros, incluso cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice segunda de Tesalonicenses 2:9. Ciertos líderes religiosos falsos han engañado a multitudes de personas por su aparente habilidad de hacer milagros genuinos, pero la escritura declaran que el diablo también tiene este poder. Óigase la advertencia de Jesús sobre el tema. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice Mateo 7:21-23. Vamos ahorita a empezar a opinar, pero yo quiero dejar estos puntos lo más claro posible para que todos, esta es la última clase sobre este tema, y para que lo podamos desarrollar de la mejor manera posible. Satanás ofrece sacrificios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe
con los demonios, Primera de Corintios 10:20, tienes comunión, dice Primera de Corintios 10:20, tiene ejército. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Isaías 24:21. Estos ejércitos infernales algún día serán rotundamente derrotados por Dios, nuestro Dios todopoderoso, en la batalla de Armagedón. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Apocalipsis 14, del 14 al 17. Aleluya. El enemigo es especialista también en sembrar cizaña. Está en la parábola del sembrador en Mateo 13, del 24 al 30. Instiga a la falsa doctrina. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Hace que se interprete mal la palabra de Dios. Cuánta angustia y frustración y confusión ha causado el diablo al hacer que cristianos e incrédulos interpreten mal la palabra de Dios. Sobreenfatiza algunos aspectos de doctrina y escliza otros. Aleluya. Un aspecto de una doctrina e ignora la otra. Un ejemplo clásico sería, por supuesto, la doctrina de la predestinación y de la libre voluntad. Un número incontable de creyentes, predicadores incluso, se han ido por la borda por sobreenfatizar un aspecto de esta moneda que tiene dos caras. Atenúa cierta doctrina, tal vez la gran verdad bíblica soslayada actualmente sea la doctrina vital de la iglesia local. Cito nuevamente un artículo: si yo fuera el diablo, entonces me volvería a la institución más odiada y fatal de todas, a la iglesia local. Esto es un comentario que está diciendo desde la perspectiva del maligno, no desde la perspectiva del creyente, esta palabra. Recuerda que la manejamos la semana pasada, para que no nos confundamos. Estorba la obra de los siervos de Dios, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera de Tesalonicenses 2:18. Resiste las oraciones de los siervos de Dios. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
Daniel 2, 10, 12 y 13. Aleluya. Ciega a los hombres la verdad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Roba la palabra de Dios del corazón humano. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13:19. Acusas a los cristianos delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no ponga tu mano sobre él. Dice el libro de Job 1:7 al 12. Esto es importante porque a veces un conocimiento inadecuado de los poderes que tiene Satanás puede llevar a mantenernos asustados, creyendo que él puede hacernos lo que en realidad no puede hacernos. Él no puede hacernos nada si el Señor nuestro Dios no le da permiso o si nosotros no le damos una apertura legal. Amén. Eso es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:31 y 32. La semana pasada hablábamos cómo Pedro, sin ser Satanás, Dios le dice: apártate de mí, Satanás. Y Pedro era un hombre que amaba al Señor a todas costas. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, Pedro negó al Señor 3 veces. Y a veces nosotros cascareamos mucho nuestra fe y nuestra fortaleza espiritual, pero cuando hay una diagnosis del médico que dice que nuestro pagaré tiene fecha de vencimiento, cuando hay grandes crisis en nuestras vidas, posiblemente podemos, como digo yo, rebalar en un filo de dudas. A veces hay alguien de nuestra gente muy cercana, muy enfermo, y oramos y clamamos y ora todo el mundo, y no se ve la respuesta de Dios. Entonces, lo normal es preguntarse: ¿y a dónde está el Dios de Pedro, que con las sombras se sanaban los enfermos? La verdad es que el Dios de Pedro y el Dios nuestro es el mismo. Posiblemente lo que falta en nosotros es un mayor carácter santo y una mejor conectividad con el Señor. Pero al mismo tiempo, recordar que Dios siempre ha sido, es y será soberano.
Él hace lo que Él quiere hacer y nadie le puede mandar ni obligar a hacer lo que Él no quiere hacer. Solamente rogamos a Él para que en su bondad y misericordia nos ayude con aquellos asuntos en los que estamos preocupados o sufridos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto es completamente útil saberlo. Bendito sea el nombre del Señor. Ciega a los hombres a la verdad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo leímos eso, creo, 2 Corintios 4:4. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Acusas a los cristianos delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo, de rodar la tierra. Eso lo leímos también, ¿verdad? Aunque se repite 2 veces, pero eso lo podemos. Tienta. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. La palabra tentar puede referirse a 2 cosas: examinar, probar con la idea de mejorar, como en Génesis 22:1, aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham para seducir a hacer el mal, como en Mateo 4:1. El enemigo aflige a los hijos de Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta las coronillas de la cabeza, dice Job 2:7. Aleluya. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. Engaña, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 28. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados noche y día por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Todo esto, esta parte tiene que ver con el futuro que le espera a Satanás. Amén. Esto no es ahora, esto no va a pasar sino hasta después de la venida del Señor, después que hayan pasado los 1000 años de gobierno del Señor, después que Satanás sea suelto y vuelva a engañar a la gente para levantarlo en contra de Dios y de su Cristo. Amén. Socava la santidad del hogar. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os engañéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. O sea que como ustedes pueden ir dándose cuenta, en todas las áreas de nuestra vida, la Biblia nos muestra que hay un enemigo y nos da una salida. Esto es importante porque no estamos estudiando estos personajes negativos para llenarnos de miedo ni de inseguridad. Al contrario, para aprender a desenmascarar sus maquinaciones y no caer en lazo del diablo. Amén. El Señor los reprenda. Este tema quizá a muchos les parezca trillado y es un tema que se predica muy poco y se enseña muy poco en las iglesias. Porque nosotros los que vamos a la iglesia a buscar bendición, a gozarnos, a salir feliz, a declarar cosas buenas, pero cuando las cosas no nos funcionan, tenemos que preguntarnos, como yo he dicho tantas veces, ¿hay un canal abierto? ¿Hay un expediente en el tribunal del cielo que necesitamos remover? ¿O simple y llanamente Dios nos está pasando por el trapiche para sacar un mejor carácter de nosotros y que salgamos más fortalecidos? Eso es siempre, porque no siempre está en una situación difícil porque el pecado, no siempre eso es así. Amén. Entonces, tenemos que tener ese discernimiento para darnos cuenta de esa realidad. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Incita tanto a santos como a pecadores a pecar contra la santidad de Dios. Fue Satanás quien hizo que David desobedeciera a Dios, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Primera de Crónica 21:1. Fue Satanás quien hizo que Judas traicionara a Cristo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Juan 13:2. Fue Satanás quien hizo que Pedro reconviniera a Jesús y luego lo negara. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, 22 y 23. Jesús le respondió: tu vida pondrá por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13:38. Aleluya. Fue Satanás quien hizo que Ananías le mintiera al Espíritu Santo y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Hechos 5:3. Aleluya. Las diversas localizaciones geográficas y espirituales de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, bueno, esto es bien interesante. En los cielos, como director del coro de Dios, este fue su lugar en el paraíso antes de la caída, según Ezequiel 8. En los cielos, como enemigo principal de Dios, está en su ubicación actual. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Job 1:6. En la tierra únicamente. Esta será su primera ubicación futura durante la última mitad de la tribulación venidera. Satanás será echado del cielo y su esfera de actividad está limitada a este mundo, según Apocalipsis 12, del 7 al 12.
Aleluya. En el abismo. Este será su segundo lugar futuro, inmediatamente después de la victoria de Cristo en Armagedón. Leemos la siguiente palabra: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Primero le recordamos a la audiencia que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en Nicaragua, en la República Dominicana y en New York al mismo tiempo. Él no es omnipotente, aunque es la criatura más poderosa posiblemente del universo. Su poder comparado con el de Dios es un poder parecido al de la hormiga cuando se compara con el poder del elefante. Es decir, que esto es importante. Él no es omnisciente, él no sabe todo, no puede enterarse de todo, de manera que el creyente tiene victoria sobre Satanás. Y hay unos versículos que quiero compartir. 3 versículos que nos pueden arrojar luz. Esta cosa os es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Aleluya. Y yo os seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Si este lenguaje no nos deja a nosotros en esperanza, no alumbra nuestro entendimiento, entonces hay que decir que hay un espíritu de estupor que tiene que ser ministrado. Bendito sea el nombre del Señor. 4 datos fundamentales. Debe conocer sus propias debilidades, el creyente. Debe conocer su propia fuerza, nosotros. Debemos conocer la fuerza del enemigo. Amén. Y debemos conocer la debilidad de nuestro enemigo. Es decir, el diablo tiene su fortaleza, pero tiene sus debilidades. Nosotros tenemos nuestras debilidades, pero también tenemos el Señor dijo que separado de él nada podemos hacer. De manera que la principal debilidad del creyente es querer vivir separado de Cristo, porque separado de Cristo y viviendo según su propio criterio, el enemigo lo va a vencer. Subrayen eso en su mente todos, por favor. Dicho esto, bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Juan 15, 5 y 6. Pablo se refiere a lo mismo. Y yo sé que en mí no está, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Romanos 7:18. Entonces, el primer dato bíblico que debemos conocer, que debe conocer el cristiano para asegurar la victoria sobre Satanás, es su propia debilidad. O sea, tenemos que saber nuestras debilidades. La fuerza del cristiano. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 2:13. La debilidad de Satanás, aleluya, no puede tentar al creyente sin el permiso de Dios. Aleluya. Y eso lo vemos en Job 1, lo vimos ahorita. Gloria es el nombre del Señor. Dios sabe exactamente cuánto puede soportar su hijo o nosotros sus hijos. Y que nadie va a ser tentado más allá de lo que podemos soportar. Amén. No permitirá que Satanás vaya más allá de este punto. Dios no lo va a permitir. Y tercero, solo permite la tentación en primer lugar para fortalecernos y purificarnos, según Génesis 50. José miró retrospectivamente junto con sus hermanos la traición de haberlo vendido a la esclavitud egipcia. Concluyó así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Génesis 50:20. Santiago y Pedro también afirman este principio. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falta nada, ninguna cosa alguna. Eso es Santiago 1, del 1 al 4. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bendito sea el nombre del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:6-7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que él no soporta ser resistido. Aleluya. Pero ¿cómo se resiste al diablo? Santiago da la respuesta: someteos primero a Dios, ni deis lugar al diablo. Esos textos de Santiago 4:7 y Efesios 4:27. Primero, debes saber la manera como ataca el diablo. Pablo nos advierte sobre esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11, nos lo daba ahorita el pastor Cano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Debe hacer guardia y esperar en el ataque de Satanás. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Debes tener la protección adecuada cuando Satanás ataque. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomar todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada de la palabra, que es la palabra de Dios. Efesios 6, del 10 al 17. El enemigo no puede soportar la sangre de Cristo ni el testimonio positivo del cristiano, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. La fuerza de Satanás. Vamos a ver. La decepción. ¿Quién no ha experimentado esta emoción literalmente cientos de veces? Pero para el cristiano, conocer todas las decepciones son disposiciones de él. Las decepciones que sentimos son obras del diablo y deben ser consideradas como tales. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un problema, además de la decepción, es el desaliento. El desaliento es la segunda etapa de la decepción. Todo desaliento viene del diablo. Se cuenta que una anécdota en la historia de la iglesia relacionada con el gran reformador Martín Lutero. Hacía un día que estaba en el valle del desierto. Hacía días que estaba en el valle del desierto. El Papa estaba tratando de matarlo. Algunos de sus amigos lo habían rechazado. De repente vio que su esposa bajaba la escalera vestida de negro, como si estuviera de luto. Mujer, ¿a dónde va? Le preguntó. A un funeral, esposo mío, contestó ella. ¿Pero quién ha muerto? Dijo él. Dios, contestó ella suavemente. Al oír eso, el gran reformador explotó indignado. No bastaba que el Papa estuviera tratando de matarlo, y ahora su propia esposa blasfemia en su propia cara. Mujer, ¿quién te dijo tal cosa? Preguntó, mirándole fijamente los ojos, como solo puede hacerlo una esposa. Le dijo, tú, Martín, por la forma en que ha estado comportando durante las últimas semanas, estaba segura de que te había enterado de algún modo de que Dios estaba muerto. En ese momento, Lutero se arrodilló y les pidió perdón a Dios y a su esposa, que lo perdonaran por su desaliento. Esto es interesante. Estar desalentado es olvidar lo que dice primera de Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La desesperación es la tercera y última etapa de la decepción y el desaliento. A no ser que se controle, puede ser fatal para la vida cristiana. Desesperarse es olvidar, segunda de Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. La duda es producto también de Satanás. Nos trae la duda para que nosotros nos quedemos en el aire flotando y no permanezcamos anclados en Cristo. La incredulidad es la forma final de la duda. Esto fue demasiado ampliamente empleado en la Biblia, en el Edén. Como ya hemos notado, Satanás empezó por
por dudar de la palabra de Dios en Génesis 3:1. Después terminó cuando se dio cuenta de que Eva estaba escuchando por negar el mandato del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. No creer es olvidar, según Hebreos 3:12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La distracción es un arma que el enemigo usa. Aleluya. Que busca mil maneras para distraernos. Y en el tiempo que vivimos, las distracciones pululan por todas las redes sociales y por todos los medios. Aleluya. Distraerse es olvidar a Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El doble ánimo. ¿Cuántos creyentes han sido afectados por este virus? Las escrituras están repletas de ejemplos. Consideremos solo estos pocos. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá uno y amará el otro, o estimará al uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15-17. Mucho lo que se puede decir. La, ¿Cómo se dice? La deshonestidad es un problema. Ser deshonesto es olvidar, 2 Corintios, ante bien, reunámonos, renunciamos a lo oculto, gozoso, no andando con astucia ni errando en la palabra de Dios, sino en la manifestación de la verdad conforme a toda conciencia humana del Dios vivo. El engaño. La palabra engaño aparece varias veces. Es asombroso ver cuántas veces se entra en pasajes que tienen que ver o palabra de Dios que hablan del engaño. Y entonces se manifestó aquel en quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el inicuo cuyo avenimiento es obra de Satanás. Eso nos dice 2 Tesalonicenses 2, del 8-12. La torpeza. A veces uno, no sé si usted ha pasado, pero a veces a la gente le cae un espíritu de torpeza. Puede haber desacuerdo en cuanto al autor del libro de Hebreos o aún preguntas acerca de la ubicación de los destinatarios, pero no hay duda sobre la condición espiritual de los lectores. En unas palabras, sufrían de torpeza. El autor les recordó
la falta de maestro bíblico sólido en su grupo para frenar la ola de iniquidad y apostasía generalizada aún en esa época. Pero el autor concluyó que sencillamente no podían ser utilizados. Explica con tristeza por qué. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice el libro de los Hebreos 5, del 12 al 14. El estancamiento, y esto es importante porque a veces estamos tiempo en el ministerio, 20 años en el ministerio, y todavía no pasamos de 25 o 30 personas. Es un estancamiento. Estancamiento en cualquier área. El estancamiento sencillamente es la torpeza descontrolada. El siguiente resumen del plan general de Dios con el pecado y el pecador. Primero, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, del 1 y 5. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 1, verso 2 y verso 11. Por lo tanto, hemos de estar muertos al pecado, pero vivos para la justicia. Pero muchos creyentes han permitido que Satanás fuerza estas dos cosas, volviéndose muerto a la justicia y vivo al pecado. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago 2, 17 y 26. Sufrir de estancamiento es olvidar. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene que tiene nombre de que vives y está muerto. Apocalipsis 3:1. La demora en el juicio del gran trono blanco puede que se revele que se ha utilizado esta terrible arma para condenar alma al infierno más que cualquier otra. Se ha comentado que muchos hombres están en el infierno hoy porque tenían la intención de salvarse a las 11, pero murieron a las 10:30. Es imperativo advertir a los pecadores del terrible peligro del desplazamiento, porque Dios nunca prometió salvar a nadie mañana. Tanto Santiago como el autor de los Hebreos advierten de este peligro. Otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Tenemos que estar alerta a todas estas acechanzas del enemigo para poder tener la libertad ejercida en Cristo. La discordia es un arma también muy utilizada por el enemigo. Proverbios 6,
16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuos y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya. La contaminación. Aleluya. Varios cientos de jóvenes se acercaron al altar de la famosa iglesia de Moody en Memorial Chicago para contestar al llamado al servicio cristiano. El orador, el doctor Vincent Hanel, miró al grueso y pronunció una declaración algo extraña. Dijo: jóvenes, Dios está complacido de que hayan venido a este altar de oración, pero no oren: Señor, úsame. Pues siguió con la explicación de su declaración: no hace falta pedir que Dios nos use porque lo hará. De hecho, los desgastará, porque ninguno de ustedes dará abasto. Lo que debierais pedir, por lo tanto, es: Señor, hazme usable. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aparece también el espíritu difamador, la desobediencia, aleluya, entre otros. Si es cierto de que la Biblia no dice literalmente que la sangre de Cristo hace huir al diablo. Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Santiago es que dice que: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios? Santiago 4:4 y Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo resistimos al diablo? Lo resistimos primero habiendo sido lavado con la sangre de Cristo. Cuando todos nuestros pecados están perdonados, entonces nosotros estamos en condición de estar sometido a Dios, y por estar sometido a Dios, el diablo tiene que huir de nosotros. De manera que no es que hay un error, sino que son, ¿cómo se dice? Son varias maneras de abordar el tema, pero ciertamente no dice que la sangre de Cristo hace huir al enemigo, pero nosotros podemos orar incluso a Dios que la sangre de Cristo nos haga invisible ante las acechanzas y el ataque del enemigo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, y eso pues es una protección que estamos pidiendo. Y obviamente cuando hablamos de la sangre de Cristo estamos hablando de su pasión, muerte y resurrección. De eso que estamos hablando, y se resume teológicamente de esa manera. Bueno, terminamos por hoy con este tema